En momentos en que grabamos este video se rumorea que empieza a suceder. Vamos a ver si mañana las noticias lo confirman. Hoy es jueves, pero se está hablando con mayor intensidad en los medios de una contraofensiva israelita en respuesta a el ataque con misiles y drones que realizó el sábado pasado por la noche la República de Irán sobre territorio israelí. Primero vamos a hacer un breve raconto de los hechos acontecidos para terminar haciendo una reflexión acerca del posicionamiento del gobierno argentino. Lo primero que tenemos que decir es que antes del ataque de Irán con drones y misiles al territorio israelita, ocurrió justamente unos días antes, esto habrá sido a mediados de semana pasada, Israel atacó una delegación consular, un edificio al lado de la embajada de Irán en Damasco, la capital de Siria. En ese ataque del gobierno de Netanyahu murieron dos importantes generales del ejército iraní. Esto derivó o puede decirse que es la causa directa, pero no la única, porque es un conflicto muy largo que no vamos a abordar acá en un breve video, que tiene muchas aristas y muchos años de historia, pero se puede decir que el desencadenante de ese ataque de drones tiene que ver con este ataque previo del gobierno de Netanyahu. ¿Qué pasó en el orden internacional? Estados Unidos solicitó a Israel lo mismo que Francia, que Inglaterra y que incluso el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell. ¿Qué solicitaban estos países? Que Israel no avance con una réplica. Intentaron calmar la situación, bajar el nivel de intensidad y de contestación militar para que esto no se haga una escalada aún mayor. Esto no quiere decir que automáticamente estos países que nombré le quitaran apoyo o respaldo a Israel, que lo tiene, y es apoyo diplomático, es apoyo militar, es apoyo económico de diversa índole, ¿sí? Por ejemplo, David Cameron, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido. ¿Qué dice este diplomático británico? Dice, creo, cito textual, que están perfectamente justificados, le decía Cameron a Netanyahu, están perfectamente justificados para pensar que deberían responder porque han sido atacados. Pero los instamos como amigos a pensar tanto con la cabeza como con el corazón, a ser inteligentes además de duros. Mientras tanto, el gobierno argentino, en una postura que de no ser real y peligrosa parecería absurda por el tono. El vocero presidencial en una conferencia de prensa, de estas que hace habitualmente todos los días, sostuvo que hay un ataque al mundo libre, ¿sí? Y también agregó que esto de ser neutrales quedó en desuso. A ver, el presidente Milei interrumpió una gira que estaba haciendo en el exterior, que lo iba a llevar desde Miami, en un paseo que hizo ahí, donde se entrevistó con Elon Musk, un empresario del que viene hablando hace mucho tiempo, no importa. Iba a viajar a Dinamarca por el tema de la compra de unos F-16, suspendió este viaje y convoca a un comité de emergencia y redobla la apuesta de algunas declaraciones que ya había hecho. Por ejemplo, la semana pasada nosotros vimos algunos tramos de una entrevista entre Alejandro Fantino y Javier Milei por el tema de los bots, los precios. Bueno, en otro tramo de esa misma entrevista, Javier Milei había dicho que Argentina estaba en el radar de las organizaciones terroristas, que no se podía ser tibio, que había que ser valientes y tomar posición, y la posición que tenía que tomar Argentina es lo que piensa Javier Milei, y está bien encolumnarse, alinearse irrestrictamente atrás del Estado de Israel y del gobierno de Netanyahu. Luego emite un comunicado que tiene algunas imprecisiones
y bueno, y donde reafirma todo esto, ¿no? En el comunicado dice: Ciudad de Buenos Aires, 13 de abril de 2024, la oficina del presidente Javier Milei expresa su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel frente a los ataques iniciados por la República Islámica de Irán. Primera cuestión, Argentina con esto empieza a romper su tradición política de neutralidad frente a conflictos externos que no lo afectan directamente. Más adelante señala que Argentina reconoce el derecho de los estados de nación a defenderse. ¿Será que también reconoce entonces el Estado argentino el derecho a la defensa de Irán por haber recibido un ataque en un consulado de la embajada de Irán en Damasco? Después señala una imprecisión que dice que el jueves 11 de abril la Cámara Federal de Casación Penal determinó que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en nuestro país fueron perpetrados por el Hezbollah bajo el auspicio de organizaciones estatales iraníes. Falso, falso de toda falsedad. Eso simplemente fue el dictamen de uno de los jueces de esa Cámara, pero la realidad es que no está aclarado ni está juzgado quiénes fueron los autores intelectuales ni materiales de ese atentado. Lamentablemente no está aclarado. Después dice otras cosas más que no son ni siquiera importantes, de la vida, la libertad, propiedad privada, otras cosas que ya estamos acostumbrados a escuchar a Milei. Dice: el Estado de Israel es baluarte de los valores occidentales en Medio Oriente, y la República Argentina siempre estará de su lado frente a quienes pretenden su exterminio. La verdad, como reflexión final y para ir cerrando, no es necesario todo esto. No es necesario este alineamiento estrecho, absurdo, sin sentido, detrás de las posiciones de Israel, que nos puede arrastrar quién sabe a qué. Ojalá que no, toquemos madera, pero la verdad no tiene ninguna razón de ser en términos de cálculo geopolítico decir todo lo que dice con relación a este conflicto y alinearse de esta manera con el Estado de Israel. Barda Analítica. El presidente estaba de gira en Estados Unidos, iba a viajar a Dinamarca y suspende el viaje a Dinamarca por cuestiones de agenda. La primera noticia era que era por cuestiones de agenda. Luego dice que es por la crisis en Irán e Israel, por este ataque del que estamos hablando hoy, y decide volverse a Argentina. La pregunta es, ¿cuál era el problema de agenda? ¿Era problema de agenda? ¿En realidad siempre fue esta crisis o había otra cuestión de agenda? ¿Por qué dijeron que era un problema de agenda y después lanzan esto? A mí me da la impresión de que hay mucha improvisación en todo esto, ¿no? O sea, porque había previsto un viaje a Dinamarca, digo, si había que expresarse en favor de lo que estaba sucediendo, en favor de Israel, ¿no? Que probablemente buena parte de la sociedad argentina no esté muy de acuerdo en involucrarse tan abiertamente en este conflicto. De hecho, creo que quedó reflejada mi opinión al respecto. Me parece que es un disparate, no tiene ninguna razón de ser. Pero, bueno, se podría haber optado por llegar a Dinamarca y hacer desde ahí, emitir algún tipo de declaración, ¿sí? Claro. Algunos analistas, podemos citarlo, lo citamos, digo, ¿no? Jagroski, decir que es un analista político bastante conocido, señala que probablemente en Dinamarca no lo esperara el primer ministro, ¿no? Que esa era la cuestión de agenda y después muestra la preocupación por esta cuestión. Claro, sí. Es decir, si por un lado tenemos improvisación, a esto le sumamos apresuramiento, ¿no? O sea, como apresurarse a hacer cosas que después no tienen, se configuran, quedan como pasos mal dados, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma. Y sí, la agenda era de una manera y la suspende, queda un poco. Y después tenemos el comité de crisis que abordás, donde está presente el embajador de Israel. Hay que decir que es la primera vez que yo escucho que una comité de crisis de algún país del mundo tiene la presencia de un dignatario, en este caso un embajador de un país extranjero. Claro. Porque una comité de crisis es donde un gobierno analiza su
la situación de crisis y su respuesta. Bueno, Puede invitar como parte del proceso a embajadores que los deja esperando afuera, se reúnen, después los ingresan. Acá fue evidente que participó de la reunión. no, sí, y la desmentida, ¿no? Porque del gobierno salió a decir, bueno, el gobierno utilizó esto para generar un enfrentamiento con un periodista que fue Jorge Lanata, ¿no? De vuelta, los disminutivos, las agresiones del presidente. Jorgito, le decía, ¿no? En un Twitter, Jorgito, mentís, el embajador no estuvo presente en la reunión. Sin embargo, se lo ve al embajador ahí presente, y no solo se lo ve. Supongamos que, digo, el embajador estuvo un ratito, ¿sí? Pero estuvo, o sea, ¿estuvo o no estuvo? Estuvo, se lo ve en la foto. Igual... Perdón, y un detalle más, disculpa la interrupción. Se le da la palabra en la conferencia de prensa a la mañana. O sea, yo no vi nunca algo así, Enrique. No sé dicho si el cual, creo que el propio embajador estaba sorprendido. Sí. Que creo que es clave de esto. El propio embajador expresó sorpresa, no lo expresó así, Claro. pero la forma en que habló prácticamente, obviamente, expresó el punto de vista de Israel, el país al cual representa, Claro. como corresponde, pero agradece, casi como sorprende, y después aclara, fui a informar, porque no es normal que un embajador participe en un comité de crisis. Entonces yo dije, informé el punto de vista de Israel. Un comité de crisis, en este sentido me parece que incluso el propio embajador se vio sorprendido, lo resolvió como corresponde, lo mejor que puede, pero no parecía que el gobierno de Israel haya sido partícipe de la toma de decisiones vinculada a crear este comité de crisis. Sí. Y me parece un detalle adicional interesante, es que este comité de crisis que tuvo esta reunión y hace esta declaración pública mediante una conferencia de prensa y el comunicado que vos citaste, nunca más se reunió después de esto. Claro, se ve que la crisis... No hubo más reunión del comité de crisis, la crisis no fue crisis, y sobre la declaración, como vos bien decís, hay una gran distancia entre la declaración del gobierno argentino, porque esta es la posición del gobierno argentino, y todos los demás países de la comunidad internacional. Sí, exactamente, hay una diferencia abismal, ¿sí? Es decir, mientras todos los países del mundo, los países que realmente incluso podríamos decir tienen responsabilidades directas o indirectas, dicen, bueno, bajemos los ánimos, el gobierno argentino dice, no, estamos con Israel, vamos hacia allá, te vamos a apoyar. Es decir, una sobreactuación que... insisto, me parece que la única crisis que yo veo acá es la crisis en la Cancillería Argentina. Es un ministerio en crisis, ¿sí? En llamas, podríamos decir. O sea, porque ya venimos analizando otros procesos acá. Tenemos el video que también vamos a poner el enlace en unas horas, probablemente, sí, más tarde vamos a poner todos los enlaces abajo, donde analizamos la política exterior argentina y donde se observa cierta improvisación en cómo está surgiendo esto. Claro. Y esta crisis también. Hay algo que en ciencia política siempre estudiamos, que es el realpolitik, el análisis de la realidad política desde la perspectiva teniendo siempre presente los intereses nacionales. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los intereses nacionales en esta crisis? Un país, tradicionalmente Argentina es neutral, pero ha sido neutral porque entendía que sus intereses nacionales iban a favor, convenía ser neutral. Claro. Acá tenemos un presidente que parece, y una presidencia, presidencia, no vamos a hablar de una persona concreta, sino todo el gabinete, una presidencia y un país que está obsesionado quizás por entrar en un conflicto, porque da la sensación, llamar a un comité de crisis para expresar un apoyo supremo que supera la posición de todos los demás países de Occidente, especialmente, ya que hablamos, y la comunidad internacional en general, pero particularmente Occidente, particularmente Estados Unidos, parece un deseo desesperado de involucrar a la Argentina en un conflicto. ¿Por qué? No, y como decíamos en el programa anterior, siguiendo la línea de tu razonamiento, poner el dogma por encima de los intereses concretos, ¿sí? Es decir, bueno, la geopolítica es eso, es la lucha por los recursos, por el control de tal o cual cosa. Bueno, no, acá está el dogma ante todo, ¿no? Porque realmente, es decir,
Primero, la Argentina, ante este tipo de conflictos tan complejos, que no vamos a abordar ahora en un programa de una hora, ¿sí? Siempre mantuvo una posición equidistante, ¿no? Prolija, correcta. Hayan sido gobiernos, incluso hasta los gobiernos dictatoriales, si uno analiza los posicionamientos de Argentina, siempre es defensa de la integridad territorial, el derecho de los pueblos a defenderse, ¿sí? El respeto a la soberanía política de los estados y neutralidad, ¿sí? Sí, yo estoy de acuerdo con tu análisis que hay una sobreactuación. Sí. Ahora me estoy dando cuenta que este comité de crisis que se organizó por esta situación no ha tenido equivalente al comité de crisis por la situación en Rosario, Claro. en la situación altamente delictiva, o en Bahía Blanca, que hubo una tormenta y un caos. Sí. El presidente A ver, no ha convocado comité de crisis por estas ni siquiera crisis. por una epidemia de dengue que afectó a muchas provincias, ¿sí? Y un lateral de esto, Sí. un lateral de esto que es las preocupaciones sobre acciones terroristas. La ministra de Seguridad, en este marco, anuncia que hay terrorismo, emite declaraciones la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, respecto a presencia de Hezbollah, organización terrorista, según la clasificación que realiza Patricia Bullrich, en Bolivia y en Chile. Sí, sí, sí. Es decir, triple frontera, Bolivia, Chile, empezamos a ver terrorismo por todos lados. Chile, el presidente de Chile, considera esto una irresponsabilidad inaceptable. Sí, sí. El Ministerio de Seguridad argentino emite un comunicado pidiendo disculpas respecto a Chile, no lo pidió respecto a Bolivia. Sí. Chile da una declaración dando por satisfecha la ofensa, Sí, sí. y dando superada la cuestión, muy normal en el mundo de la diplomacia. El Ministerio de Seguridad retira el comunicado de las redes sociales. Claro. ¿Por qué? Es decir, podríamos hacer programas enteros con las desavenencias y la falta de oportunidad en materia de política exterior, ¿no? Pelearse, enemistarse con México, enemistarse con Colombia, enemistarse con Brasil, enemistarse con China, los dos. Dejemos de lado Colombia y México porque no son países que comercialmente, económicamente nos incidan estratégicamente, pero Brasil y China sí lo son. Y donde realmente no tenemos realmente nada de qué beneficiarnos, ahí ponemos todo el acento, ¿no? Es decir, vamos a... es más, lo hablábamos antes de arrancar el programa, y vos lo mencionabas también, que parece que el presidente Javier Milei está buscando insertar a la Argentina en un conflicto, ¿no? Lo mismo pasa con Ucrania, ¿sí? La sobreactuación sobre la situación de Ucrania es realmente indecorosa por una parte, ¿sí? Para el país, para la historia incluso para la historia de su diplomacia. Es más, voy a agregar más, incluso para los galardones de la diplomacia de la época de la historia que Milei dice reivindicar, que es la de la generación del 80, ¿no? La diplomacia política de esa época era muy meticulosa, muy firme, muy clara, generaba incluso jurisprudencia en materia de derecho político internacional. Acá todo lo contrario. Yo veo realmente con preocupación un mamarracho a cielo abierto en materia diplomática que... Lo que me preocupa a mí, la verdad, es... Finalmente creo que es una iniciativa, el Comité de Crisis y todo lo que trata de hacer el gobierno en las primeras horas. Sí. Primero algo pasó en la cuestión de agenda. Sos bueno, Enrique. Pasó en algo en la cuestión de la agenda que lo trataron de resolver con esto. Un comité de crisis que dura solamente 24 horas, no sé, porque tiene una única reunión y termina todo en una declaración. Da la sensación de que después notaron que estaban a destiempo, que no estaban alineados con Estados Unidos y con Occidente, y entonces por eso no hay una continuidad en esto. Sí, sí. Me da la sensación, realmente me da la preocupante sensación de que la presidencia
quiere a Argentina involucrarla en un conflicto. No queda explicado la motivación, la defensa de la libertad, la propiedad privada, el alineamiento con Occidente. No queda muy claro por qué es tan imprescindible a los intereses nacionales buscar una oportunidad para involucrarse en un conflicto. En esta no salió. Fue a destiempo, no hubo una guerra. Al final es todo más complejo, como tratábamos de hacerlo en el primer bloque, o en el primer informe para los que ven esto por separado, que es un lenguaje de comunicación entre Irán e Israel y entre todos estos países, un lenguaje muy raro de comunicación que se estudia en relaciones internacionales. Y acá Argentina creo que está buscando el gobierno está buscando una nueva oportunidad de donde no sea de tiempo, sino que realmente le salga la oportunidad y está tratando de decir, acá sí, comité de crisis, acción concreta. ¿No? Y después también llevando estas expresiones del plano local, la propiedad privada, la libertad, el individuo, los derechos del individuo, al plano internacional, que la verdad que el discurso de Milei que tiene hacia su... que es válido incluso, hasta es válido, digo, no hacia adentro, hacia sus seguidores, pero en el plano del lenguaje internacional, digo, de salir a defender la propiedad privada a esta altura de desarrollo del sistema capitalista, como si la revolución industrial hubiese ocurrido hace 2 semanas, digo, no tiene mucho sentido. Y cosas bastante, declaraciones ya que rozan los bordes del misticismo. Trato de ser cuidadoso con estas cosas porque realmente yo por lo menos como analista no quiero perder la capacidad de asombro, ¿no? Pero estuve viendo una entrevista hace poco donde el presidente Milei dice que por qué era importante Israel, ¿no? Para Argentina, le preguntaba al periodista, dice, y bueno, vos fijate que porque Moisés es el primer libertario, le dice. Bueno, ya está, o sea, yo la verdad, ahí se me quemaron todos los libros, Enrique. Sí, para vos hay algo de mesianismo en todo esto. Hay mucho de mesianismo, del mesianismo. Sí. Pero bien, O sea, que también es preocupante, o sea, porque vos en el plano de las relaciones internacionales manejarse desde ese lugar, un presidente, digo, ¿no? O sea, yo puedo ir, vos podemos ir, nos ponen un micrófono y decimos cualquier cosa. Pero no hablamos por nosotros, no hablamos en nombre de toda una sociedad, de toda una historia, de todo un país, en fin. Sí, no sé, igual todo el gabinete acompaña esto. No son declaraciones individuales del presidente. No. Es la Argentina la que busca esta forma de relacionarse con el mundo. Sí. Y en este sentido, sí, yo no vuelvo a plantear lo que dije hace unos minutos, pero me queda preocupado si Argentina está buscando una nueva oportunidad para poder tener una nueva situación a nivel global que le permita a Argentina tener una inserción protagónica en ese conflicto en cuestión. Creo que no me sorprendería que volvamos en los próximos meses con esta cuestión. No, y me lo decías vos en estas conversaciones que tuvimos a lo largo de la semana, también circuló, no llegamos ahora a analizarlo con más detalle, pero circuló la versión de que militares ucranianos estaban viendo si las fábricas militares argentinas podían llegar a preparar material bélico para Ucrania. De vuelta, ¿no? O sea... Yo creo que si, como vamos a dejarlo en el mundo de los rumores, claro. Eso es si hay mayor información, lo abordaremos llegado el momento. Si llegara a ser así, es de vuelta, ¿no? Otro síntoma de gravedad para nuestra situación internacional. Parda Analítica.